Vamos a grabar, vamos a hacer un repaso, ¿sí? Vamos a hacer un repaso de los temas, ¿está? Vamos a empezar a compartir la pantalla ahora. A ver, ¿ven ahí lo que yo estoy compartiendo? ¿Sí? Sí. Bueno, ¿qué es lo que vimos en este año? ¿Qué es lo que se vio este año? ¿Qué es lo que se fue desarrollando este año? A ver, algunas cuestiones que nosotros pudimos ir viendo. En principio vimos un apunte, ¿sí?, de Cereto y Giacobbe, que hablaba de método y hablaba de cuestiones generales sobre lo que era la investigación científica. Todo eso, desde qué es el método, después proyectos de investigación, que lo vamos también a desarrollar, y todo lo que contienen las generalidades de la investigación está en ese primer apunte que vimos nosotros. Fue como introductorio, ¿sí? Fue como un apunte introductorio. Entonces, de Cereto y Giacobbe es ese apunte, ¿está? También ahí vimos momentos metodológicos, ¿sí? Vimos momentos metodológicos. A ver, respecto de eso vimos proyectos de investigación, ¿sí? Y para ver el tema del proyecto de investigación, nosotros vimos en Cereto y Giacobbe que había un tema y sus particularidades, que había un problema de investigación que había que definir, que había objetivos de investigación, también que había que indicar y definir, y en relación con el problema, los objetivos hacían, digamos, el camino para resolver el problema, y que había un marco teórico, ¿está? ¿Qué era el marco teórico? ¿Qué es un marco teórico? Eso también está en Cereto y Giacobbe. Después nosotros vimos el tema de, respecto al proyecto de investigación, vimos la selección del diseño de investigación, ¿sí? La selección del diseño de investigación. La selección del diseño de investigación, no sé si se acuerdan, pero vimos que se dividía según el grado de cumplimiento, en diseños preexperimentales, cuasi experimentales, experimentales, diseños en función de los objetivos que tenía la investigación, en exploratorios, descriptivos, explicativos, predictivos y evaluativos, según el tratamiento de la variable tiempo, en diseños transversales y longitudinales. Todos estos, ustedes lo que tienen que saber es qué son, qué significa, porque yo lo que voy a preguntar es, ¿qué significa un diseño preexperimental? ¿Qué significa un diseño cuasi experimental? ¿Está? ¿Qué diferencia hay entre un diseño exploratorio y un diseño predictivo? Bien. Y respecto de la variable tiempo, diseños transversales y longitudinales. ¿Está? Recuerdan que transversales tiene que ver con un momento determinado de la situación que nosotros íbamos a explorar, y longitudinales hacía como un recorrido, ¿sí? No digo histórico, pero un recorrido de línea de tiempo, donde se veían los cambios de algunas variables, ¿sí? O de la problemática en sí misma, cómo iba cambiando en un transcurso de tiempo, ¿está? Que es un poco lo que estaba trabajando Leticia. Y recuerden que no es una cosa o la otra. Por ejemplo, Leticia lo que va a hacer es un diseño longitudinal, ¿sí? Y un diseño preexperimental. Su investigación es preexperimental y longitudinal y exploratoria. Según el grado de cumplimiento va a ser preexperimental, según el objetivo va a ser exploratoria, y según el tratamiento de la variable de tiempo va a ser longitudinal. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Sí? Lo que fuimos viendo. Sí, sí. Bien, excelente. Después también charlamos sobre cuestiones cuantitativas, cualitativas, ¿sí? Entonces, a ver, acá nosotros en el de Cereto y Giacobbe también está la diferencia entre diseños cualitativos y diseños cuantitativos,
Eso también se habló, se charló, está en las clases. Recuerda que tienen las clases grabadas en Edmodo. Lo que tienen que hacer es un recorrido desde lo último, desde lo primero hasta lo último, con todos los temas que fuimos viendo. ¿Está? Avanzamos después con el tema de la definición de diseño, qué era diseño, capítulo 7 de Sampieri, más nos fuimos hacia lo cuantitativo, ¿sí? Los diseños cuantitativos, que tiene que ver con esto de los diseños experimentales, ¿sí? Los diseños experimentales. Acá están, recuerden que la selección del diseño de investigación tiene que ver con el tema de investigación, problema de investigación que yo vaya a dilucidar. ¿Está? Entonces, los cualitativos los vimos con el 15, no con el 7. Con el 15 de Sampieri vimos cualitativos. ¿Se acuerdan cuáles eran? Estaba la teoría fundamentada, estaban los diseños etnográficos, que también lo vimos de Amegueiras, estaba el diseño fenomenológico, el diseño narrativo, vimos la investigación-acción participativa. De todas estas cuestiones, recuerden que hay clases grabadas y que hay apuntes, sobre todo apuntes que los tienen que leer. ¿Está? Ahí está de dónde lo tienen que leer. En este caso, capítulo 15 de Sampieri. ¿Sí? Bien. A ver. Vimos. Bueno, empezamos por el proceso de investigación. También vimos ese capítulo, también vimos el capítulo 4 de Mendicoa, que fue en un momento dado hicimos como un parate en la mitad de la cursada y vimos el capítulo 4 de Mendicoa, que también hablaba del proceso de investigación de modo general, ¿está? Y poder ver, digamos, de modo general y global los pasos de la investigación. El capítulo 4 de Mendicoa nos va a dar esa visión global de todo el proceso de la investigación, ¿sí? A ver, y después vimos hipótesis también, no sé si se acuerdan el tema hipótesis, con el capítulo 6 de Sampieri, ¿sí? Que era una hipótesis. Si bien ustedes no van a trabajar con hipótesis específicamente, quizá algunos sí. Creo que Yamila iba a trabajar, creo que con hipótesis, y hasta por ahí hasta con 2 hipótesis. Sí, profe. Entonces, por ahí, este apunte de Sampieri, el capítulo 6, para saber cómo trabajarlas, que había distintos, primero qué era una hipótesis, los tipos de hipótesis, bueno, según el alcance del estudio y las características que tenía la hipótesis, también está en el capítulo 6 de Sampieri. ¿Está? Después nosotros avanzamos en la segunda etapa, vimos las técnicas de recolección de datos, ¿sí? Vimos distintos apuntes, distintos capítulos para cada una de las técnicas. ¿Está? Vimos que era la observación, vimos la investigación documental, vimos las entrevistas en profundidad, vimos la biografía, vimos un focus group. Vuelvo a decir, ya estamos avanzando en la investigación, ya sabemos que ya hicimos el objetivo, ya hicimos el problema de investigación, ya sabemos lo que es un marco teórico. Bueno, lo que tenemos que hacer es avanzar en qué técnicas elegimos para los diseños que nosotros seleccionamos antes. Recuerden que el diseño es lo general, ¿sí? Como yo voy a abarcarlo de modo general, el camino general, y las técnicas de recolección de datos tienen que ver con el modo en el cual yo voy a tomar el dato, a recoger el dato, ¿sí? Las técnicas y las herramientas de recolección de datos tienen que ver, o los recursos tienen que ver con justamente, por ejemplo, el diario de campo en la observación, ¿sí? El diario de campo, no pueden decir en un final, por ejemplo, que el diario de campo es una técnica. El diario de campo no es una técnica. El diario de campo es un recurso, ¿sí? Una herramienta de la técnica observación. Bien. Ahí están todos los apuntes que vimos, ¿sí? Los distintos capítulos que nosotros fuimos viendo, y vimos algunos más, sobre todo en biografía. Me acuerdo que vimos algunos capítulos más.
Creo que en observación también vimos otro capítulo. Por favor, eso, analícenlo, véanlo. Luego, lo que hicimos fue volver con el tema, casi sobre el final, con el tema variables e indicadores de Fidias-Arias y de Barranger. ¿Por qué? Porque es bueno ir y volver con los temas para saber de los datos que me da la observación, de los datos que me da una investigación documental o de los datos que me da cualquier técnica de recolección de datos. ¿Qué hago con eso? ¿Cómo leo eso? ¿Cómo hago una matriz de datos? Bueno, en principio saber que es una variable. Ustedes sabían que era una variable, pero me parece por ahí valorable esto de volver a recordar qué es una variable, qué es un valor, qué tipos de variables hay, ¿sí? Todas esas cuestiones, bueno, estaban ahí en Fidias y en Barranger en los tipos de variables, ¿está? A ver, en Barranger vimos el tema de datos, ¿sí? En el tema de datos vimos universo y muestras, la diferencia entre universo y muestra, y vimos que era una unidad de análisis, y variables e indicadores. Esto también lo vimos con Fidias-Arias. Acá, este tema está relacionado, ¿sí? A ver, un enlace. Este tema está relacionado con los tipos de variables, ¿sí? Variables e indicadores vimos tipos de... Primero que era un valor, a diferencia de que era una variable, que era un valor. ¿Cómo reconocíamos un valor? Según la variable que tengamos. Después los tipos de variables que teníamos. Entonces teníamos cuantitativas, cualitativas. Eso está clarito en Fidias-Arias. En Fidias está claro, ¿sí? En Barranger también está claro, pero Fidias es mucho más como simple y sencillo. Vimos los tipos de variables, según el grado de complejidad, según la función, qué era la operacionalización de la variable, ¿está? ¿Qué era una operacionalización de variable? Niveles de medición de las variables, cómo medíamos, eso lo vimos en la última clase, nominal, entre intervalos, de razón, de orden, ¿está? Entonces, como verán, hicimos como un recorrido general de los temas que vimos en Metodología 2 este año. Hicimos un recorrido, pero fuimos y vinimos, ¿sí? Hicimos primero un avance general sobre la investigación, después hicimos como una cuestión introductoria y después nos fuimos metiendo en las técnicas, nos fuimos metiendo en las partes de la investigación, salimos de vuelta y vimos la investigación de modo global y después por último entramos de vuelta con el tema variables, datos, para poder leer y hacer una matriz de datos, que eso me lo olvidé. Lo vimos también en Barranger, ¿sí? Cómo se hace una matriz de datos, ¿está? Ese es el resumen de los temas que nosotros vimos este año y lo que tienen que manejar y saber y manejar con soltura frente a un final de Metodología 2. Bien, esto se lo voy a dejar, por supuesto, les voy a dejar el video y les voy a dejar el mapa mental que hice recién. Así que cualquier duda me van consultando. ¿Alguna duda ahora de esto? No, está bastante claro. Bien, excelente. Bueno. Bueno, nadie, ninguna pregunta del final, nada. Respecto al final hablo. No, profe, porque yo me voy a presentar en